Señor, danos la gracia de poder aquietar cada día más y más nuestros corazones delante de ti. Que podamos, Señor, estar contigo, disfrutando intensamente el poder de tu bondad, de tu gracia y de tu sublime misericordia. Te rogamos que nos permitas, Señor, andar a la luz de tu rostro y permanecer, Señor, delante de ti. Que nuestros corazones se abran al pleno de tu gracia, al pleno de tu amor, Señor. Que nuestras vidas, oh Dios de los cielos, puedan tener una total apertura, oh Dios de los cielos, a la provisión que tú envías a nuestros corazones. Te rogamos que nos ayudes a ser genuinamente conscientes de ti y disfrutar con toda intensidad tu presencia, tu gloriosa presencia. Bendícenos en esta hora, Padre, y permite que tus palabras hallen cabida en nuestros corazones. Por tu gracia, Dios amado, nos suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas. Estamos agradecidos de la bondad del Señor, de podernos reunir. Y esta semana con mucha más gratitud. Los estudiosos y entendidos decían que si el temblor que hubo esta semana hubiese sido menos profundo, estuviésemos en una tragedia como la de Armenia. Y la misericordia que el Señor le extendió a esta tierra fue extraordinaria. Y ese es un motivo adicional para que podamos maravillarnos de la bondad y de la misericordia del Señor. Es muy, muy sublime la bondad de Dios para con nosotros. Vamos a Epístola a los Efesios en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aunque el apóstol está hablando aquí de la relación matrimonial, pero en medio de lo que está hablando acerca del matrimonio está entretejiendo un profundo misterio que va a ser revelado allí, de lo que es la relación de Cristo y de la iglesia. Y enfáticamente lo que está declarando es que Jesús ha amado a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y dice que la santifica habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Así que lo que el Señor está diciendo es que la iglesia, la novia, es santificada por la palabra del Señor. Por lo que el Señor le habla a su iglesia, le habla a su amada. Y aquí debemos comprender que
La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el agua de la palabra revelada, nos limpia de toda suciedad, de toda impureza. De hecho, la Escritura lo declara, de toda inmundicia. La sangre trata con el pecado y la palabra revelada trata con la suciedad, con la inmundicia, con la impureza del corazón. Por la sangre somos limpios del pecado, somos lavados del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero la palabra revelada, la palabra que el Señor habla a su iglesia, a su pueblo, a su amada, lo que hace es limpiarla de toda impureza, de toda contaminación. Así que aquí, la palabra en el griego, porque dice, habiéndola purificado en el agua por la palabra. Esa palabra allí significa que ha sido pronunciado por una voz viva, por una voz viva, por una voz viviente. Así que cuando Dios habla, siempre, absolutamente siempre crea vida. Siempre que Dios habla, siempre está creando. La palabra de Dios es creativa en su naturaleza. Cuando Él habla, cuando el Señor habla, está creando vida. Está declarando vida al interior de los corazones. Así que esa palabra allí es que significa pronunciado por una voz viva, por una voz que trae vida. Y siempre que el Señor está hablando, siempre que Dios habla, su palabra es creativa en su naturaleza. La palabra tiene poder para crear, poder. Y ese poder está contenido en lo que el Señor habla. Entonces, cada vez que el Señor está hablando a nuestros corazones, santifica nuestras vidas. La sangre de Jesús derramada limpia nuestros pecados. Pero la palabra que el Señor nos habla nos va santificando permanentemente, a fin de que podamos ser presentados delante de Él como una novia limpia, santa, sin mancha, sin contaminación, una novia sin arruga. Es por la palabra que Él nos habla, que Él trae como revelación a nuestro corazón. Y dice que nos santifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús se entregó para santificar a su iglesia, para santificar a su novia, para santificar a su esposa, a la que estará junto a Él por la eternidad. Y cuando habla en este lenguaje de novio, de novia, Jesús se refiere a sí mismo como el novio, la iglesia como la novia. Y lo que está hablando es de ese lenguaje profundo de amor, de un lenguaje nupcial que debe haber entre su pueblo y Él. En una relación profunda de amor, en una relación intensa. Recuerden lo que estábamos hablando la semana pasada, de que cuando el Señor le preguntan a Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poner por obra, para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese creer es necesario sin ninguna fisura, sin ninguna división. Por eso miramos Mateo capítulo 7 declarando, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Porque la relación que el Señor quiere tener con nosotros es una relación sin fisuras, sin división, sin separación. Que tengamos una unidad profunda. Porque Él les dice, nunca os conocí. Señor, pero tú sabes todo de mí. Pero Él no va a venir arbitrariamente a ninguna área de tu vida a menos que tú se la estés cediendo, que tú se la estés presentando. Por eso el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para adorarle en espíritu hemos declarado que es solamente posible unidos al Espíritu de Dios. Adorar al Señor en espíritu es solo posible cuando te conectas verdaderamente con el Espíritu Santo de Dios, para que Él empiece a traer revelación de quién es Él y de tu corazón brote esa profunda admiración y esa reverencia hacia Él. Pero adorarlo en verdad es sin nada oculto, sin ningún tipo de hipocresía, de falsedad. Adorarlo en verdad implica con un corazón totalmente abierto, cedido, porque le permites al Señor conocerte, aún en esas áreas profundas de tu corazón, en esas cosas que nadie más sabe de ti, pero que tú se las expones a Él, porque Él quiere que tú y yo tengamos una relación profundamente transparente delante de Él. Cuando Jesús dijo, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es ese tipo de personas que establece supuestamente una relación con el Señor, pero donde no hay total transparencia, donde no hay total honestidad. Y pensamos que como el Señor lo sabe todo de nosotros, entonces ya no hay ningún problema. Pero no es así. Él espera que nosotros le cedamos cada área de nuestra vida y con un corazón totalmente abierto le digamos, Señor, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que pienso de esa persona, esto, Señor, es lo que me ha molestado, esto es lo que estoy deseando, con una total transparencia, para que nosotros podamos acercarnos verdaderamente a Él y estar genuinamente en su presencia. Y cuando yo me expongo delante de Él, completamente abierto, le confieso mis pecados, Él entonces lo que hace es, por el poder de su sangre, lavarme completamente. Y Él me lava con su sangre preciosa. Eso es lo que dice el apóstol Juan en la primera epístola. Vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ningunas, ¿entiendes eso? Nada hay en oscuridad en el Señor. Es un Dios que se ha dado a conocer, que se ha revelado, que se ha manifestado completamente. O sea, nada hay que Dios dejó sin revelar de sí mismo a nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios, que estoy en unidad con Él, pero ando en tinieblas, dice que estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿qué? De todo pecado. Por la sangre somos limpios de todo pecado. Mírelo ahí atrás en Efesios 1. Viene hablando de la obra de Jesús en Efesios capítulo 1. Y dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
según las riquezas de su gracia. Así que por la sangre somos limpios del pecado. Pero por la palabra que Él nos habla, somos limpios de la suciedad, de la mancha, de la contaminación en el corazón. Y cuando está hablando ahí en Efesios, que Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Cuando Él se entregó, Él se dio a sí mismo, fue para santificar la iglesia. Santificar significa separar, poner para uso exclusivo de Dios. Y esa palabra aparece en el Antiguo Testamento en referencia a las personas, pero también a objetos que eran dedicados exclusivamente al tabernáculo, al templo. Era separado exclusivamente para el servicio del Señor. Así que cuando el Señor dice que Él se entregó para santificar, es ser separado de las cosas normales, de la vida oscura, de la vida de pecado, para ser única y exclusivamente de Él. Entonces piense lo que el apóstol está diciendo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él se entregó para que la iglesia pudiese ser totalmente consagrada, apartada de todo lo profano, de todo lo vil, de todo lo pecaminoso de este mundo, y sea en exclusiva del Señor. Así que santificar es poner aparte, es consagrar para ser exclusivamente de nuestro glorioso y sublime Salvador. Pero no solamente es santificar y poner aparte, sino que ese santificar implica que mientras somos puestos aparte, vamos siendo conformados a la imagen de aquel que nos apartó. ¿Estamos claros? Vamos siendo conformados a la imagen de aquel que nos llamó por su gloria, de las tinieblas a su luz admirable. Vamos siendo conformados a la imagen gloriosa y sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una persona que está siendo santificada es una persona que cada vez está más conforme a la imagen de aquel que lo santificó, que lo llamó, que lo apartó. ¿Estamos claros ahí? Acuérdense, amados, que la salvación tiene 3 momentos gloriosos para cada una de nuestra vida, momentos específicos. La salvación se manifestó cuando nosotros nos encontramos como pecadores con Él y reconocimos nuestra condición y Él nos perdonó los pecados. A ese momento de la salvación, la Escritura llama justificación. Fuimos salvos en ese momento, pero estamos siendo salvos. Es decir, que la salvación no fue solamente ahí, estamos siendo salvos ahora, transformados. Y a ese aspecto de la salvación la Escritura llama santificación. Fuimos salvos y estamos siendo salvos. Es decir, la obra del Señor está siendo hecha en cada uno de nosotros, y santificar es ser conformados a la imagen de aquel que nos apartó para su uso exclusivo, para hacernos de Él. Pero un día seremos totalmente salvos. Y a eso la Escritura llama glorificación. ¿Estamos claros? Justificación, el momento en que nos encontramos con el Señor y nacimos de nuevo. Estamos siendo salvos ahora, siendo conformados a la imagen del Señor. Santificación y glorificación. Justificación, santificación, glorificación. ¿Estamos claros, amados? Entonces, en la medida en la que nosotros le permitimos al Señor hacer esa obra dentro de nosotros, vamos siendo conformados a la imagen de aquel que nos separó. Porque imagínense, para ese novio tan glorioso, la novia que debe tener al lado. ¿Te imaginas eso? Para el ser más glorioso que ha pisado esta tierra, Jesucristo el Señor. Imagina
la novia que tiene que tener al lado. No puede ser cualquier descachalandrada. Tiene que ser una novia hermosa, dulce, llena de su presencia. Una novia que se dejó, que dice ahí, Él se entregó ¿para qué? Para santificarla. Es decir, una novia que se dejó santificar. Santificar. Pregúntate, ¿me estoy dejando santificar? Mis pensamientos son cada vez más conformes a la imagen de aquel que me llamó. Mis actitudes, mis acciones, mi comportamiento, mi reacción es más conforme a la imagen de aquel que me separó, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy siendo más conformado a la imagen de Jesús. Entonces hemos sido separados de lo secular, de lo caótico, de la oscuridad de esta sociedad, para ser traídos al reino del amado Hijo. Entonces, cuando venimos a Él, nuestra naturaleza es transformada. Porque cuando tú y yo seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, o no lo mismo pero casi, es por la naturaleza. La naturaleza debe ser totalmente transformada. Si no hay transformación de la naturaleza, por eso es que las personas siguen siendo lo mismo. Pero es que yo, ¿por qué le pido a Dios que me quite el mal genio, que me quite esto y nada pasa? Porque no hay transformación de la naturaleza. Por eso es que cuando el Señor nos llama a estar con Él, nos separó y su palabra lo que hace es santificar nuestras vidas. Su palabra revelada al corazón lo que hace es transformar nuestra antigua naturaleza. Y ahí, entre más estemos con el Señor, más conscientes seremos del propósito, del destino con el que fuimos creados. Un destino maravilloso de reflejar la gloria del Señor en esta tierra. Y por eso en esto de santificar, de la obra del Señor en favor de nosotros, debemos comprender la imagen que está en el tabernáculo. Cuando el Señor en el libro de Éxodo le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo, el Señor le permitió construir ese lugar. Hay una sola puerta y era una pequeña cortina sencillamente que se movía con mucha facilidad. Y lo primero que la persona que iba al tabernáculo se encontraba al mover la cortina es con el altar del sacrificio. Lo primero que nosotros nos encontramos al venir a Cristo es con su obra en la cruz, con su sacrificio en la cruz. Es lo primero. Y ahí los hombres y las mujeres llegaban con su cordero, confesaban públicamente sus pecados. Por eso no había lugar a la hipocresía. Por eso no había lugar a la apariencia, a la falsedad, porque yo vengo con mi cordero, soy un pecador. Nadie va a pensar que es más que yo ni menos que yo. Y no me voy a escandalizar por los pecados de la fila que tengo atrás. Ni nadie se escandalizará por mis pecados. Porque somos pecadores. Y los pecados se confesaban públicamente. No era así como nos enseñaron en la tradición al oído de alguien. Casi que sin que me viera. Las mujeres se confesaban por un lado, acuérdense, para que no les vieran el rostro de lo pecadoras que eran. Había unos por un lado, por el otro, ¿se acuerdan de eso? Y otros por el frente. Nos enseñaron a eso. En el tabernáculo no era así. Y la gente, yo que fui acólito en la religión tradicional, entonces yo miraba eso y había gente que iba a confesar su pecado y estaban esos que eran con unos roticos ahí, los confesionarios. Y había la gente tan avergonzada que ni siquiera se podía ver bien el rostro.
y la gente era tapada ahí. O sea, mire, perdóneme porque yo hice tal cosa. Y están avergonzados, era pura hipocresía. En el tabernáculo no, cada uno llegaba con su cordero y públicamente a viva voz declaraba su pecado. Ponía las manos sobre el cordero, lo entregaba al sumo sacerdote, al sacerdote que había allí ministrando, a los sacerdotes, degollaban el cordero, derramaban la sangre y quemaban el animal allí como una ofrenda por el pecado, para que esa sangre derramada cubriera el pecado de las personas. Hasta ahí estamos claros. Pero avanzando allí, después del altar de bronce, el altar del sacrificio, está algo que se conocía como la fuente de purificación o el lavacro. Se habían hecho de todos los espejos de bronce que tenían las mujeres que salieron de Egipto. Y se hizo una fuente allí y se echaba agua. Cuando una persona se acercaba, miraba el agua, pero también veía su rostro reflejado. Y era para que los sacerdotes se lavaran diariamente las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo propiamente dicho, lugar santo, que era donde oficiaban todos los días, y una sola vez al año podía el sumo sacerdote, un solo hombre, entrar al lugar santísimo. Pero los sacerdotes toda vez que fueran a entrar al tabernáculo, al lugar santo, debían lavarse las manos y los pies. Y entonces ellos se tenían que lavar, porque nosotros permanentemente en la vida nos ponemos en contacto con situaciones pecaminosas todos los días. Tú te expones a cosas sucias que contaminan tu alma todo el tiempo. Y por eso es que nosotros nos bañamos todos los días. Bueno, por lo menos eso espero, ¿no? Mínimamente una vez al día. A veces cuando hay mucho calor, claro que por estos días escasea el calor en Manizales, pero a veces mucho calor, 2 veces y hasta 3 veces. Porque estamos sucios, porque queremos ser limpios, ¿cierto? Queremos estar limpios. Del mismo modo, la vida diaria nos pone en contacto con situaciones, con circunstancias que te dejan sucio. Y hay momentos donde tú vienes al Señor y le pides perdón por lo que ha sucedido. Pero pareciera como que no es suficiente. Quedas como con esa sensación de que algo no está bien. Señor, pero ya te pedí perdón. ¿Por qué me sigo sintiendo sucio? ¿Por qué me sigo sintiendo como impuro? ¿Por qué tengo esta sensación? Porque la sangre trata con el pecado, pero la palabra trata con la suciedad, con la impureza, con la inmundicia que deja el pecado. Yo sé que a todos nos ha sucedido que hemos confesado un pecado, pero no sentimos esa restauración en el corazón. Señor, como ¿qué más falta? ¿Qué pasó? Te pido perdón, Señor, te pido perdón, por favor, límpiame, lávame, Señor, lávame. ¿Sabes por qué? Te queda esa sensación, aunque la sangre te limpia del pecado. ¿Por qué te queda la sensación? Porque el pecado deja huellas de inmundicia en el corazón. El pecado deja huellas de maldad, deja suciedad en el corazón. Y por eso es que hay veces que confiesas un pecado una vez y otra vez y otra vez y no sientes que algo pasa adentro. Porque, insisto, la sangre trata con el pecado, pero la palabra revelada con la impureza y la suciedad, con la inmundicia del corazón. Porque pecamos y somos perdonados por la sangre. Pero esa sensación que le queda a uno en el espíritu, en el corazón de, Señor, esto tan maluco, que quedé como maluco. Mucha gente que ha pecado y hace algo indebido dice, Señor, como que me tiré el día,
como que me arruinó el día esta situación. ¿Les ha sucedido o no? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Es porque por la confesión y el arrepentimiento somos perdonados. Pero necesitamos el agua de la palabra que nos santifica, que nos lava para ser presentados delante de Él como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha, sin mancha. Entonces, cuando nosotros sentimos eso, debemos aprender, sí, a desarrollar cómo mantenernos permanentemente limpios delante del Señor. ¿Tú sabes cómo mantener limpio físicamente? Sientes que sudaste, que hiciste ejercicio, algo, bueno, ahí está la ducha. Vas y te lavas, te bañas, te das un duchazo. Por lo menos debes hacerlo. Pero ¿cómo mantener esa limpieza espiritual? ¿Cómo vivir limpiamente? ¿Cómo mantener la frescura de la presencia del Señor en nosotros? ¿Cómo mantener ese corazón fresco para que al venir a su presencia le podamos adorar, le podamos exaltar? ¿Cuántas veces has hecho cosas durante la semana o aún el sábado y cuando vienes aquí a reunirte con el pueblo de Dios no puedes conectar porque sientes mancha, suciedad en el corazón? Porque te sientes manchado, te sientes sucio. Y le has confesado a Dios tu pecado, pero no logras conectar. Y es porque necesitamos exponernos a su palabra para que la palabra del Señor pueda limpiarnos de toda impureza, de toda maldad, de toda suciedad. Entonces, si tú eres de los que confiesas una vez y otra vez y otra vez los mismos pecados, debes entender que la sangre te limpia, pero de todo tu pecado, pero la palabra revelada, el agua de la palabra, te lava de la suciedad, te lava de la inmundicia. ¿Estamos claros? Por la sangre, tus pecados y los míos son limpios. Pero por el agua de la palabra, la suciedad que queda como resultado del pecado es totalmente quitada. Esa suciedad se va completamente. Porque el Señor está buscando una hermosa novia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Por eso, la novia del Señor, escúchenme bien, la novia del Señor es levantada al oír con claridad la voz de Dios. La novia es embellecida al estar oyendo la palabra del Señor. Por eso es que el enemigo coloca todos los impedimentos, los obstáculos y tu propia carne para no venir a la palabra. Para que la palabra, de hecho hay algunos que leen y algunas que leen permanentemente la escritura, pero es solo letra muerta. No es espíritu que da vida. La letra mata. El espíritu es el que da vida. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 6, 63? Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Espíritu. Cuando Él habla, la manifestación de la presencia del Señor se da. Y su palabra es espíritu, pero también es vida, vida, vida. Sus palabras son vivas, que traen santificación a lo profundo del corazón tuyo. Así que al oír la voz del Señor y creer esa voz, siempre habrá vida. Acuérdense, la palabra de Dios es creativa en su naturaleza. Siempre que Dios habla, está creando paz, está trayendo arrepentimiento, está trayendo gozo, está trayendo esperanza. La palabra de Dios
absolutamente siempre es creativa en su naturaleza. ¿Estamos claros? Así que cuando Él te habla, y Él habla a tu corazón, y te dispones a esa palabra, de esa manera estás siendo transformado en parte de esa novia hermosa, gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante. Así que esa voz, su voz viviente, es la que viene a lavarnos, a limpiarnos. Por eso es que es tan necesario escuchar la voz de Dios permanentemente. Y aquí tienes su voz permanente. La palabra de Dios es su voz. Por eso, como lo hemos escuchado tantas veces, este libro, más que un libro para leer, es un libro para oír. ¿Cómo así que oír? Sí. Necesitas oír a Dios instruyéndote a través de esta palabra. Necesitas oír al Señor hablarle a tu corazón a través de esta palabra. Y hay momentos donde tú quisieras que esa palabra le hablara a las personas que te rodean, pero no. Por eso es que hay momentos donde tú llegas donde una persona y dice: ay, mira esto tan hermoso, mira esto tan lindo. Y dice: sí, muy bonito. Porque esa palabra te la habló el Señor a ti y trajo espíritu y vida a ti. Y esa persona a la que tú le estás compartiendo quizá no tiene en ese momento la revelación. Y dice: ah, sí, muy lindo, yo ya había leído eso. Y ya, con eso te sacaron de un plomazo. Y tú dices: bueno, Padre, ¿qué hacemos? Ay, pero mira esto tan hermoso, mira qué cosa tan bella, tan profundo esto. Y dice: ¿y usted hace tanta bulla por eso? Sí, muy bonito. ¿Por qué no haya impacto esa palabra en la otra persona? Porque el Señor te está hablando a ti personalmente. ¿Estamos claros? Está hablándole a lo profundo de tu corazón. Así que la voz de Dios lo que hace es poner en orden todas las cosas al interior de tu corazón. Tú te pecaste, te arrepentiste y confesaste tu pecado. Pero por la palabra lo que hace el Señor es poner en orden las cosas al interior de tu corazón. Porque, por ejemplo, tú sentiste enojo con una persona y luego dices: ay, Padre, perdóname, yo no debía haberle dicho eso a esa persona, Señor. Por tu gracia, Padre, lávame, límpiame, Señor. Mira qué embarrada, Padre. Te ruego que me perdones. Tú le confiesas al Señor y Él te perdona. Pero te queda la sensación maluca adentro, ¿sí o no? Te queda ahí la maluquera, la suciedad, la sensación de impureza, de contaminación. ¿Cómo sales de ahí? Permitiendo que la voz de Dios venga al interior de tu corazón. Y su voz empieza a poner en orden, a ordenar todos los aspectos de tu corazón. Restaura en ti la paz, restaura en ti el gozo, restaura en ti la reconciliación, restaura en ti la esperanza, restaura en ti la dicha del perdón. La palabra de Dios al interior de tu corazón pone en orden todos los aspectos de tu vida cuando fuiste primeramente lavado por la sangre. Lavado por la sangre. Porque noten, en el tabernáculo primero era la sangre, ¿sí o no? Luego el agua, ¿sí? Luego la luz del candelabro y luego la luz misma de Dios iluminando el lugar santísimo. Miren el proceso, pero el camino empieza por la sangre, ¿sí está claro? Primero la sangre, luego el agua de la palabra que nos limpia. ¿Por qué eran espejos? Porque la palabra empieza a revelar quiénes somos nosotros, a revelar exactamente qué es nuestra vida, quién es cada uno de nosotros. La palabra nos dice: mira, hijo, es esto, es esto. Entonces yo no puedo llegar al espejo y decir: no, este no soy yo. No, yo no soy ese. No.
Si te estás mirando en el espejo de la palabra, tienes que decir: sí, Señor, sí, pequé, Padre, hice esto, hice aquello, contesté como no debía, reaccioné como no debía. Señor, tuve una actitud equivocada, critiqué, juzgué, menosprecié. Señor, sí, ese soy yo. Me miro en el espejo de la palabra y reconozco quién en verdad soy yo, porque soy un adorador en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Cuando le estoy reconociendo al Señor mis pecados, mis faltas, mis desaciertos, entonces estoy reconociendo en verdad quién soy yo. Por eso era de espejos la fuente de purificación, de espejos de bronce, porque eso es la palabra, un lugar donde te escudriña lo profundo del corazón. Por eso es que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay nada oculto allí que no sea revelado por esta palabra. Así que cuando me miro en el espejo, yo digo: sí, ese soy yo, Señor. Un ser así, Padre, que tiene esto, que tiene aquello. Digo que sí. Y ahí me puedo acercar con toda libertad para recibir la provisión permanente de Dios al interior de mi vida. Y cuando yo me pongo de acuerdo con el Señor, su voz trae todo ese equilibrio a lo que está en desorden en mi corazón. Una sola palabra del Señor trae equilibrio a todo lo que estás viviendo interiormente. Si te sentías muy culpable, si te sentías muy enojado, muy triste, si te sentías muy rencoroso, si te sentías temeroso, la palabra del Señor lo que hace es alinearte completamente y poner en orden todo lo que en tu corazón estaba desarreglado, desalineado. Lo pone en orden, trae vida al interior. Por eso dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, vida. Pone esa bendición al interior de nuestro corazón. Así que vamos a mirarlo de esta manera en Gálatas capítulo 5. Cuando Él nos habla, todo se pone en un hermoso orden al interior del corazón. Y tú entonces experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz sobrenatural. Y es porque el Señor ha puesto todo al interior de tu corazón en orden. Y te sientes agradecido, te sientes consolado, te sientes bendecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque después de ese momento de tanta angustia, de tanta tristeza, de tanto enojo, de tanta soledad, ahora me siento tan feliz, Señor. Estoy tan feliz, tan contento. Porque es que la palabra puso orden al interior de tu corazón. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto. Note cómo está hablando. ¿Es plural o singular? Fruto ahí. ¿Plural o singular? No sé. ¿Es uno o muchos, pues, para que entiendan? Es singular, es uno solo. ¿Cierto? Uno solo. Mas el fruto del Espíritu, uno solo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Noten que ahí la Escritura no está hablando de frutos en plural. Está hablando de un solo fruto en singular. Porque no son múltiples. Lo que está hablando allí es un solo fruto manifestado en las múltiples expresiones del Espíritu Santo morando en ti. Un solo fruto en múltiples expresiones. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Estamos claros? Un solo fruto manifestado en múltiples expresiones que el Espíritu de Dios trae a cada uno de nuestros corazones.
Y cuando esto viene al corazón, es el Espíritu Santo tocando todos los aspectos de nuestra vida, tocando cada área de nuestra vida y poniendo en orden. Si yo ya, por ejemplo, si yo tuve, no sé, una discusión con alguien, me ofendió, me hirió, y estoy lidiando con el resentimiento. Porque entonces empiezan las voces, y yo por qué no le dije esto, y por qué tal cosa, y por qué no me quedé callado, y todas esas películas que todos hemos tenido en la mente. Porque tú las has tenido y yo también. ¿Eso es verdad o no? Sí. Hemos hablado, y yo tan bobo, ¿cómo no le dije esto? ¿Y por qué? Y tenemos esa sensación maluca dentro del corazón, esa desazón. Y después viene el arrepentimiento y dice: Padre, pero entonces perdóname, Señor, mira, yo no debí. Y queda toda esa desazón dentro del corazón. Entonces la palabra llega a nuestras vidas por el poder de su Espíritu. Y lo primero que hace cuando yo confesé mis pecados es lavarme. La sangre del Cordero me lava de todo mi pecado, me perdona. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sí está claro? Primero soy perdonado, primero la sangre me limpia del pecado, soy perdonado. Pero no es simplemente lidiando con mi voluntad. La palabra viene además a empezarme a enseñar que el amor es sufrido, que el amor no hace nada indebido, que no se irrita, que el amor no es egoísta, que el amor no guarda rencor. Empieza el Señor a tratar dentro de mi corazón y empieza a llevarme a compasión. Ya no siento rabia contra ese desgraciado. No, yo digo: Padre, esa persona está tan necesitada de ti como yo, Señor. Te pido que lo bendigas o que la bendigas, Señor. Señor, que tengas de esa persona misericordia y también de mí, Señor. Entonces mi compasión va creciendo en el corazón. ¿Sí? Y también me está liberando de todo enojo. La palabra me libera, se lleva todo el enojo, toda esa sensación maluca del corazón. Y empieza a traerme gozo y empieza a traerme paz. Y después de vivir un momento hiper complicado, al confesar mi pecado, arrepentirme y confesar mi pecado, su sangre me limpia. Pero ahora le doy lugar a su palabra para que ella empiece a poner en orden todo el desorden que se creó en mi corazón. ¿Sí estamos claros? Porque el pecado crea un desorden interno. Te llena de tristeza, te llena como de dolor, de culpa, de vergüenza. Y todo eso necesita ser limpio de tu corazón. Se necesita ir para que tú y yo podamos, que somos santificados, ser puestos aparte para ir siendo conformados a la imagen de aquel que nos está santificando. Por eso es que tú puedes hacer una falta, o el esposo tuyo, o tu esposa, o tus padres, o tus hijos. Y puede ser que la persona quede molesta el resto del día, del año, de la vida. ¿Por qué puede quedar molesta? Porque no se expuso ante la palabra. Y quedan esas cosas en desorden al interior de mi vida. Me expongo a su palabra. Y el fruto del Espíritu, que es uno con múltiples manifestaciones, con múltiples expresiones, empieza a estar al interior de mi vida, a estar allí trayendo amor, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo paciencia. Y al final quedo es maravillado de la bondad de Dios, diciendo: que Dios como tú, que Dios como tú, que perdona el pecado y olvida el oprobio de tu pueblo. No retienes para siempre tu enojo, porque tu mayor placer es amar. Eso es lo que dice el profeta. ¿Cuál? Leámoslo. Porque tu mayor deleite, tu mayor placer es amar. Y en esa dimensión del amor del Señor, Miqueas, capítulo 7. En esa dimensión tu corazón queda tan restaurado y tú quedas admirado
disfrutando de la bondad del Señor. Miqueas capítulo 7. ¿Si existe Miqueas en su Biblia o no? Verso 18. Miqueas 7, 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La Nueva Versión dice: no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Me fascina como dice: tu mayor placer es amar. O sea, Dios siente el mayor deleite en su corazón amándonos a cada uno de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá, la ha tenido y la volverá a tener. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar va a echar allá todos tus pecados. No se va a volver nunca a acordar de ellos. Entonces, cuando tú vienes a la palabra, un texto como este, y lo recibes en revelación, todo eso en desorden que estaba dentro de ti, la culpa, la vergüenza, el enojo, todo eso se va. Porque el fruto del Espíritu viene a llenarte y a poner en orden tu vida, a poner en orden tus emociones incluso, aún tu cuerpo, porque hay momentos donde te descompensas de tal manera por una situación que viviste, que aún tu cuerpo queda mal. Y el Espíritu de Dios viene y te trae todo el orden divino al interior de su corazón, del corazón tuyo, para que puedas estar disfrutando profundamente de su gloriosa presencia. Por eso entonces, Él está obrando en favor de cada uno de nosotros. Así que el Señor nos santifica por el lavamiento del agua, por su palabra. Nos santifica es por su palabra. Estoy buscando su voz. Estoy buscando sus palabras. Estoy buscando meditar en su palabra, en lo que Él ha dicho acerca de cualquier situación que yo esté viviendo. Y cuando Él lava mi corazón con su sangre y me limpia con su palabra, escúchenme esto, lo que Él está buscando es atraerme nuevamente a Él, acercarme nuevamente a Él. Así que su voz lo que hace es llevarme a estar junto a Él. Su voz lo que hace es llevarme a estar delante de Él. Su voz me atrae para estar nuevamente en su presencia. Cuando dejamos que su palabra hable a lo profundo de nuestro corazón, yo lo que le permito a Él es que Él reoriente los valores de mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, incluso mi voluntad. Él le va a poner orden a todas esas cosas del corazón que han estado desorientadas. Entonces empieza a ponerle orden a cómo veo a esa persona que me ofendió, qué siento hacia ella. ¿Qué debo experimentar en lo profundo de mi corazón? ¿Cómo debo reaccionar la siguiente vez? Porque el perdón no es condicional. No es que, oye, te perdono, pero si la vuelves a embarrar, bailas. Hasta aquí llegamos. No. ¿Por qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque el perdón no está condicionado. Si el Señor te dijera, hijo, te perdono, pero ya estamos en el límite. Ahora acuérdense que el perdón del Señor no es licencia.
para el pecado. El perdón del Señor no es una licencia para que hagamos cosas equivocadas. No, el perdón del Señor es todo lo contrario. Me acerca a Él. Y en la medida en que más cerca estoy de Él y lo estoy contemplando, más voy a ser conformado a la imagen de aquel a quien estoy mirando. Lo estoy mirando a Él. Miro su compasión, su pureza, su santidad, su bondad. Y entre más contemple lo que es Él, más soy conformado a esa imagen. ¿Qué quiere decir? Que entonces más de su amor recibo, más de su bondad está viniendo a mí, más de su paz está llenando mi corazón. Así es como el Señor santifica a su amada, a su novia, a la que Él mismo está preparando para ponerla delante de Él y hacerla su esposa para siempre, su verdadera esposa. Entonces, Él nos está llamando permanentemente a estar junto a Él, a estar cerca de Él. Y en ese momento, cuando algo era incorrecto, empieza todo a ponerse en línea. Porque Él me acerca, sus palabras me acercan a estar con Él. Y todo se va poniendo en línea. Vamos poniendo en orden las cosas. Como cuando el Señor le sale al encuentro a Moisés. ¿Se acuerdan? Y lo va a matar. Señor, pero lo llamaste. Le dijiste que fuera a Egipto, que Él libertaría al pueblo de la esclavitud. Y ahora, Señor, le sales el encuentro y lo quieres matar. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea que en un momento tú puedes sentir un arrebato de enojo y lo quieres matar a uno, ¿o qué? Cuando yo tengo esos encuentros con el Señor, lo que estaba desalineado empieza a ponerse en línea. ¿Qué hizo la esposa? Una mujer que, aunque no se crió en medio del pueblo judío, sabía lo que Moisés le había enseñado. Sus hijos debían circuncidarse al 8º día de nacido. Moisés lo sabía. Pero no, es que hay cosas que sé, pero no las hago, no importa. No, el Señor me conoce, el Señor conoce mi corazón y vamos a hacer la obra de Dios. No. Y le sale con fiereza y lo aterra. Y la mujer ve la seriedad del Señor e inmediatamente coge y circuncida ella, que era una tarea de Él, al 8º día de nacido de los niños. Era una tarea de Él y no la hizo. Así que ella coge unos cuchillos ahí de pedernal afilados y circuncida a sus hijos y tiró los prepucios ahí, atemorizada. Señor, ya lo hicimos. Y el Señor se calmó. Y ella dijo, ahora me eres un esposo de sangre. Tuvimos que hacer un derramamiento de sangre para que tú no murieras. Y ese pasaje para mucha gente es duro de entender. ¿Cómo que tú lo mandas y ahora le sales al encuentro y lo quieres borrar del mapa? No, porque es que cuando uno empieza a ser muy juguetón con las cosas de Dios, muy ligero, no, que no importa, que el Señor me ama, que yo sé, que yo soy amargado, resentido, pero que no importa, que yo soy problemática, mentirosa, pero que no importa. El Señor te aterra para que todo se alinee y se ponga en orden. Y ahí ya Moisés vio que la cosa era demasiado seria. Digo, esto no es un juego con el Señor. Incluso Él se me apareció, me dio una comisión, me dio señales y todo, y voy para Egipto, pero no estoy totalmente alineado con Dios. A algunos les convendría que el Señor se les manifestara así. ¿Y saben una cosa? Lo hace el Señor. Hay personas que las pone el Señor en cuidado intensivo. No le salió al encuentro así con fiereza, pero están en cuidado intensivo.
Los pone ahí al límite. Porque el Señor dice, oye, no vamos a jugar con esto. Vamos a ponerlo en línea, hijo, hija. Vamos a poner en orden esto. Porque estás jugueteando con las cosas espirituales. Y eso no está bien. Porque una persona que se vuelve juguetona con las cosas de Dios pierde el respeto por Él. Entonces a veces el Señor se tiene que manifestar en fuego. ¡Eh! Qué pena despertar a algunos, ¿sabes? No era mi intención, pero sirvió. Escúchame. Hay cosas que deben ser puestas en línea delante de Dios. Jugueteas, pasas días, semanas, meses sin meditar profundamente la palabra. Hay cosas que el Señor te ha dicho que hagas y no las estás haciendo. No juegues. No hagas que Dios te tenga que salir al encuentro y te aterre. No lo hagas. Te puedes poner en línea las cosas. Te ha dicho el Señor, deja de confiar en el chance, en el baloto. Pon tu confianza en mí. Y sigues ahí. ¿Por qué lo haces? Deja de estar prestando dinero al gota a gota. Deja de estarte endeudando. Confía en mí. Deja de estar pagándole a los agiotistas 20%, que es un robo, un absoluto robo. 10%, un robo. Deja de estar haciendo eso. Ponte en línea conmigo. Haz las cosas correctas. No. Vamos a cumplir el propósito de Dios. Tranquilo, vamos para Egipto a liberar al pueblo. Y se encuentran con semejante león de la tribu de Judá. Rugiendo, no a sus enemigos, rugiéndole a él mismo. La esposa estaba tan asustada, pero tan asustada, que inmediatamente reaccionó. Una mujer sabia, adecuada en ese momento, una ayuda idónea, que dijo, es que no hemos puesto en orden las cosas delante de Dios. Vamos a ponerlas en orden. En orden, para que todo pueda funcionar. Así que es el tiempo cuando su voz alinea todas las cosas delante de Él en nuestro corazón. Entonces a veces es esa voz dulce y delicada, el silbo apacible que percibió Elías encerrado en la cueva. Pero a veces no es un silbo apacible, a veces es el rugido de un león que te aterra y que te dice, si no haces esto, hubieras muerto. El Señor le rugió con fiereza a Balaán. Dijo, si el asna no se hubiera apartado estas 3 veces, tú ya estuvieras muerto aquí. Le rugió con fiereza. Porque en Balaán las cosas no estaban alineadas delante del Señor. ¿Estamos claros? A todos nos gusta el silbo apacible. Que el Señor nos hable y nos diga, tú eres mi amado, mi amada. Te canto una canción de cuna. Y es Él es Cordero y el león. Pero hay momentos donde Él te va a rugir con fiereza. Que pongas en orden tu vida. Que dejes de jugar a la vida cristiana. Que dejes de consentir con el pecado. Y te va a rugir. A Moisés, el escogido de Dios, le rugió con fiereza. Y si la esposa no hubiese circuncidado, el Señor hubiese ahí detenido a Moisés. Y el propósito con el que ese hombre había nacido se hubiera abortado. ¿Por qué? Porque no alineó su vida delante de Dios. ¿Tú crees que el Señor solamente se acercó a él a asustarlo? Va a pegar un susto a Moisés. ¿El Señor estaba dispuesto a darle muerte a Moisés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. No juegues. Si Dios te ha dicho, pon en línea esto, pon en línea esto. Y escúchame hoy, verdaderamente. Es su voz la que trae orden. Es su voz la que alinea tu caminar con Dios. Si no quisiste oír el susurro apacible
de la zarza ardiendo. Vas a tener que escuchar el rugido de un león feroz que te amenaza de muerte. Y estaba el Señor a punto de darle muerte. Cuando el ángel está con la espada desenvainada y Balaán con su asna azotándola y golpeándola, dijo: si ella no se hubiera apartado, estuvieras muerto ahora mismo. ¿Estamos claros, amados? Alinea tu vida. Deja que su voz alinee tu vida. Padre, esto no está bien. Y no voy a justificarlo más. No voy a seguir explicando estos pecados. Me voy a arrepentir, Señor. Clamo que tu sangre me lave, que tu sangre me limpie, Señor, y que el poder de tu palabra alinee mi vida, Señor, conforme al caminar glorioso que tú quieres que yo tenga en esta tierra. Así que el Señor nos santifica con su palabra, nos lava con su palabra. Del mismo modo, los esposos necesitamos hablar a las esposas de tal manera que las palabras traigan bendición al corazón de ellas. Ante la mano a los esposos. Muy bien. Hemos sido llamados a que las palabras que hablemos a ellas sean palabras que traigan una sensación de limpieza, de pureza, de identidad a la esposa. De que ella se sienta amada, protegida y abrigada. Porque a través de lo que nosotros hablamos, traemos vida y limpieza, o muerte y suciedad. Jesús, el modelo perfecto de esposo, solamente trae vida. No muerte, jamás trae muerte. Pero nosotros los hombres, al entender ese papel, necesitamos estar hablando permanentemente palabras de vida, de limpieza al corazón de ellas. Nuestra manera de hablar debe producir vida y pureza en el corazón de las esposas. Pero bueno, no es solo un exclusivo para nosotros, solo que ahí está un mandato específico para los esposos. Pero es la iglesia. La iglesia debe hablar permanentemente vida y pureza. Hablarnos unos a otros, como dice la palabra, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que las palabras que nosotros nos hablemos unos a otros deben ser palabras que edifiquen, que construyan, que traigan del reino de Dios vida al interior del corazón de esa persona. Vida al interior de ese corazón. Vida, bendición a esa persona. Porque nuestra manera de hablar siempre debe producir vida y pureza. Siempre. Examina cómo hablas. ¿Estás trayendo vida a las personas? ¡Ay, usted sí es lo más horrible! ¿Cómo se le ocurre? En lenguaje de Ronsoro. Usted tiene que hablar vida permanentemente. Vida, 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 limpieza, pureza. Jesús, cuando nos habla, trae sobre nosotros espíritu y vida. En el caso del matrimonio, ninguna mujer tiene problema de amar a su esposo cuando se siente amada. Ninguna. Por eso le dice el Señor a ellos: ámala. Porque si ella se siente amada, te va a amar. Y ese amor se va a manifestar en respeto. Ahora, en el caso nuestro como la novia, escucha, si tú como esposo la amas a ella, ella te va a amar a ti. Pero en el caso nuestro como la novia, lo amamos a él porque él nos amó primero. ¿Por qué lo podemos amar? Porque él nos amó a nosotros. ¿Sí está claro? Y dio su vida en rescate por nosotros. Por eso es que lo podemos amar. Él nos amó primero. Y como somos la figura, la iglesia, una figura, la novia,
Al sentirnos amados, lo vamos a poder amar. ¿Por qué te cuesta amar al Señor? Porque no te sientes amado, amada por Dios. Por eso te cuesta amarlo. No te sientes amada. Porque la esposa que se siente amada va a amar a su esposo. ¿Está claro? Si la iglesia, la novia, se siente amada, para ella va a ser muy fácil amarlo a él. Se siente amada. ¿Por qué te cuesta? Es que yo quisiera amar al Señor. ¿Cómo lo vas a amar? Disfruta de su amor, el amor que Él siente por ti. Como tú crees que no, que es que tú eres muy guapo, que es que sacaste tu profesión con las uñas y que por tu propio esfuerzo saliste adelante y tú no cuentas con Dios ahí. ¿No sientes que Dios fue el que te dio la salud, la habilidad, la inteligencia, las destrezas que tienes para ejercer tu profesión? Sientes que fue tu sola capacidad. Entonces, ¿cómo agradecerle si tú sientes que fue tu esfuerzo? Que te tenías que ir a veces con un solo desayuno y pasar todo el día porque no había más plata. Dices que yo pagué un precio por mi profesión. ¿Quién te ayudó a pagar ese precio? ¿Quién te ayudó a que no te diera una gastritis crónica con un solo desayuno o una sola comida al día? ¿Quién te dio esa habilidad mental que aún no te desnutriera siendo una persona con una comida estudiando, trasnochando, haciendo un gran esfuerzo? ¿Quién cuidó de ti durante esa época? ¿Fuiste tú? ¿Tu propia capacidad? ¿Por qué no lo puedes amar a Él? Porque no te has sentido nunca amado por Dios, porque no has experimentado la realidad del amor de Dios. Pero todo lo que hoy tienes, todo lo que has conseguido, ha sido obra de su gracia en favor de tu vida. Es su gracia, su gracia, su gracia en favor tuyo. Que te ibas con los mismos zapatos y que con unos zapatos te graduaste. ¿Quién permitió eso? El Señor. Que algún día le puso a alguien una compasión y te ayudó con eso. El Señor. Todo ha sido obra del Señor. Todo. Si has sido una persona esforzada, es porque el Señor te ha dado ese esfuerzo. Así que sé un hombre, una mujer agradecida. Es que yo todo lo que tengo lo he conseguido. Mire, desde las 2 de la mañana me levantaba. Trabajaba desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche. Casi 24 horas trabajaba. Mire, es que a mí me costó. ¿Quién te dio todo ese esfuerzo? ¿Quién te dio toda esa vitalidad? ¿Quién te dio esa capacidad tan grande de trabajo para haber construido lo que hoy día construiste? El Señor, fue su bondad. Así que ten un corazón agradecido, porque si te sientes amado, amada por Dios, vas a poderlo amar. Y acuérdate lo que acabamos de leer ahí en Miqueas, porque su mayor placer es amar. A Él le ha fascinado amarte, aunque tú lo has despreciado y yo lo he despreciado la mayor parte de la vida. A Él le ha gustado amarte. Así que el estándar del amor lo estableció nuestro Salvador al entregarse por nosotros. Y se entregó para santificarnos, habiéndonos purificado y purificándonos cada momento en el lavamiento del agua por la palabra. Del mismo modo, el esposo establece en su conducta con su esposa, con sus hijos, el estándar del amor en el hogar. Si en tu casa hay constantes problemas, dificultades, hay frialdad, hay desaveniencia, hay separación unos con otros, televisor en cada cuarto con un letrero afuera que diga no molestar, propiedad privada. Si esa es tu casa, ese estándar lo has construido tú, querido hombre. Porque así como Jesús fue el estándar del amor para su iglesia, el hombre, sintiéndose amado, es el que determina el modelo del amor dentro del hogar. Así que hay que examinar, porque tú como hombre casado eres figura de Cristo. Como el hombre trata su casa, su esposa, sus hijos, ellos lo tratarán a él.
El sacrificio personal del esposo por el bienestar del hogar es su propia responsabilidad. Es que yo soy aquí el que la suda. Es que ustedes no consideran. Bueno, esa es su responsabilidad, no se amargue. ¿Para qué se casó? Es su responsabilidad. O sea, el sacrificio de un hombre por el bienestar de su casa es su responsabilidad. Si no lo quiere ver como un privilegio, es su responsabilidad. Porque usted dijo allá con corbatica, con smoking, con no sé qué. Sí, acepto. Con cara así de pastel. No aceptaste. ¿Y entonces qué más hago pues? ¿Me voy a robar o qué? ¿Me voy a robar o qué? No tengo. ¿Qué hacemos pues? No tengo. Oye, aceptaste. ¿Por qué no sacaste esa rebeldía el día del altar para que tu esposa saliera corriendo allá? Porque el estándar fue Jesús. ¿Cuánto fue el amor que Él sintió por nosotros? Que se entregó por cada uno. Se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú hablas a tu esposa, hay algo que sucede en el corazón de ella, específicamente en el lugar que tú ocupas en ese corazón de ella. Y allí esas palabras la vivifican, la reafirman, la vitalizan, la bendicen cuando hablas palabras de vida, pero también la destruyen y la acaban cuando son palabras de muerte. Porque el esposo ocupa un lugar especial en el corazón de la esposa. Mira lo que acabo de decir. El esposo ocupa un lugar especial, muy especial en el corazón de la esposa. Entonces, si son palabras terribles, le va a hacer mucho daño a ella. Ahora, pongámoslo, nosotros la esposa, él el esposo. Imagínate el lugar excelso que Él debe ocupar en nuestro corazón. Cuando Él nos habla, trae palabras de vida al corazón nuestro. Palabras maravillosas que nos revitalizan, que nos levantan, que nos sustentan, que nos purifican. Palabras que nos transforman completamente, que traen vida. Porque Él ocupa en los que hemos nacido de nuevo un lugar excepcional. Así que esas palabras tienen un poder al interior de nuestro corazón, un poder extraordinario. En los que hemos nacido de nuevo, esas palabras nos transforman, nos vivifican, nos levantan, alinean nuestra vida en nuestro caminar con Él. Porque es algo hermoso, es algo maravilloso cuando el esposo habla a la esposa. Y le habla incluso para corregirla, para exhortarla, para que alineemos nuestra vida delante del Señor. Por eso, amados, es que Él nos limpia de todo pecado, para que podamos andar delante de Él. Y sus palabras ocupan un lugar extraordinario en medio de nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. En la medida en que nosotros estamos verdaderamente acercándonos ante Él. Su sangre limpia nuestros pecados. Su palabra nos limpia de toda inmundicia. Juan capítulo 19. Verso 31. Preste atención acá. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque todavía estaban vivos los ladrones. Y al quebrarle las piernas, ellos ya no podían apoyarse sobre ellas para respirar.
Así que en unos 3-4 minutos les iba a dar un paro cardiorrespiratorio e iban a morir. Por eso que les quebraran las piernas allí con golpes, para que los ladrones no pudieran apoyarse más. Esa fue la orden. Supuestamente también era para Jesús. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ya él había entregado su vida por nosotros, porque él entregó su vida. A él no lo mataron, él entregó su vida. Él mismo entregó su vida. Quebraron, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: y mirarán al que traspasaron. Escuchen esto. Cuando Jesús está ahí, ya este hombre traspasa el costado y sale sangre y agua. Al entrar al tabernáculo, lo primero era la sangre, luego la fuente de purificación, el agua. Escuchen. Cuando Dios fue a darle la ayuda idónea al hombre, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La primera esposa que hubo en esta tierra salió del costado herido de un hombre. La esposa del Cordero sale del costado herido de nuestro glorioso Salvador. Cuando esa lanza traspasa el costado, salió sangre y agua. Sangre y agua. La novia, la esposa del Cordero, es santificada por la sangre que Él derramó, pero por el agua de la palabra, las palabras que Él nos habla. Y está profetizado en Zacarías capítulo 13. Vamos ahí. La profecía dice exactamente eso. Por eso no fue una casualidad que traspasaran el costado de Jesús. Juan cita: y mirarán al que traspasaron. En Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, al novio, al que nos santifica, al que nos amó gloriosamente para poderlo amar. Porque una novia, una esposa, no tiene problema de amar a un esposo cuando se siente amada. Y Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miraremos a Jesús. Ahí vamos a ser santificados, lavados, purificados. Pero en el capítulo 13, verso 1, preste atención a ese texto. Después de esa obra, cuando Él derrame ese espíritu de gracia y de oración para traer revelación de la obra de Cristo, en aquel tiempo habrá un manantial, algo que fluye permanentemente, abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de ¿qué? Del pecado y de la inmundicia. Del pecado y de la inmundicia. Un manantial abierto permanentemente. ¿De dónde viene ese manantial abierto?
del costado lacerado de nuestro Salvador, de su sangre derramada y del agua de la palabra que nos limpia. Ese manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Ese manantial va a purificarnos del pecado y de la inmundicia. Del pecado y de la inmundicia. ¿Entienden eso? Que es lo que hemos hablado durante toda esta reunión. Por la sangre somos limpios del pecado. Por el agua de la palabra somos limpios, somos lavados de toda inmundicia, de toda suciedad. Y es un manantial gloriosamente abierto. Es un manantial al que podemos correr permanentemente para ser lavados, para ser purificados, para que nuestros pecados sean quitados, para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Pero el agua de su palabra nos santifique, nos limpie, nos purifique, a fin de que seamos una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino una iglesia santa, santa, santa y sin mancha, para la gloria de su nombre. Ese manantial está abierto para la purificación del pecado. ¿Y de qué? Y de la inmundicia. Del pecado y de la inmundicia. Así que confiésale a Dios todo tu pecado y deja que su palabra te limpie. Alinee dentro de tu corazón todo lo que está en desorden. Alinee en tu corazón todo lo que se ha ido. Y aun si el Señor ruge sobre ti como león, es para poner en línea tu vida, no es para destruirte. Aunque si fuese necesario lo haría. Pero lo que busca es una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación. Una iglesia limpia y sin mancha. Ese es el sueño de Dios. Una verdadera iglesia rendida delante de Él. Padre, yo ruego que hables al corazón de tu pueblo y que le permitas a cada uno de nosotros comprender, oh Dios, la revelación gloriosa de tu palabra. Cómo tú nos santificas, cómo tú nos lavas, cómo tú nos limpias, Señor. Oh Dios, al arrepentirnos de nuestros pecados, tú nos perdonas y nos lavas. Pero al venir a tu palabra, ella nos santifica, ella nos purifica, a fin de que estemos, Señor, delante de ti sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Es una palabra, Señor, de vida, hablada al corazón. Te pido que tu Espíritu revele esta palabra a cada uno de nosotros. Te pido que tú traigas revelación por tu Espíritu, Señor, para que seamos limpios, para que nuestro corazón se alinee, Señor, para que no tengamos más reclamos con las personas que nos han ofendido, que nos han herido, para que podamos perdonar y aún, Señor, reconciliarnos unos con otros, para que ya no haya más queja, para que no haya más amargura, sino que haya perdón, que nos podamos perdonar unos a otros, que nos podamos aceptar unos a otros y que podamos vivir, Señor, en tu luz, porque si decimos que andamos en luz y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, compañerismo, unidad unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos, suelta perdón sobre las personas que te han ofendido. Desatan esta mañana perdón. Perdona a los que te han ofendido. Perdona a tus ofensores. Perdónalos. Lo que hayan dicho, lo que hayan causado a ti o a tus seres queridos. No más amargura, no más resentimiento. Él busca una iglesia santa, 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 sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Perdona al que te haya herido, a los que te hayan herido. Así sea toda la congregación, perdónala. Perdónanos a todos y te perdonamos. Perdonémonos unos a otros para que la sangre del Cordero nos limpie. Porque hay un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Del pecado y de la inmundicia. Del pecado y de la inmundicia. Sé limpio hoy. No te vayas con tu corazón contaminado de este lugar. No te vayas con más quejas, con más amarguras, con más odios, con más resentimientos. No te vayas con eso. Expon tu verdad delante de Dios. Exponla delante de Él. Háblale a Dios tu verdad.
Bendice a tus ofensores. Bendice, bendice. Aun si no te has sentido amada, mujer, no importa. Si no te sientes amada por tu esposo, no importa. Uno te ama. Hay uno que te ama verdaderamente, que se entregó por ti y que de su costado brotó sangre y agua para lavarte, para limpiarte. No tengas más quejas hacia tu esposo. No tengas más reclamos. Déjalo, déjalo tranquilo. Vive tu vida en Dios. Vive tu vida en el Señor. Porque el amado, Él sí te ama. Él sí te ama. Él sí te ama. Él te ama para que tú puedas vivir conforme a su gloriosa voluntad. Conforme a su gloriosa voluntad. No importa que nadie más te manifieste amor. El que necesitaba amarte ya te amó. Él te amó y se entregó por ti. Se entregó por ti para santificarte,